Muchos de quienes participamos en Facebook tenemos en Facebook, en esta plataforma, nuestra principal fuente de intercambio. En general, la gente que participa en Facebook no tiene congresos internacionales, ni va a hacer una ponencia a otro lado, ni es convocado por las universidades para que haga no sé, una presentación. En general, nuestra vida, a veces incluyendo a la familia, se tramita a través de esta plataforma, al punto que queda como si fuera una mesa redonda, un foro abierto, donde las interacciones son por escrito, pero como si fueran verbales, ¿no? Entonces el pasaje de lo escrito a lo verbal tiene un escalón importante, que es todo lo que el lenguaje no puede aportar en temas de tono, de significación, de intención. Realmente la palabra escrita es bastante precaria, más allá de que algunos escritores se hacen famosos precisamente por la habilidad que tienen para hacer un manejo tan sutil, pero ese manejo sutil inclusive es pobrísimo, porque lo entienden algunos, no todos. Hay una persona muy premiada, muy galardonada, con una cantidad de cosas, lo es por una pequeña, digamos, parte que inclusive no se sabe si está haciendo hincapié en los valores realmente de comunicación o simplemente porque es conveniente para los intereses económicos de una determinada editorial. Entonces, a nosotros a veces nos dice, bueno, sí, porque es Saramago, maravilloso. Sí, yo qué sé, depende, para quien lo entiende, para quien le gusta. ¿No? Ahora murió Eduardo Galeano. Ah, sí, Eduardo Galeano. Sí, desde el punto de vista gramatical era maravilloso, pero después queda circunscrito a las personas de izquierda que a su vez están convencidos de la línea que planteaba él, el pobrismo extremo, yo qué sé, no sé, era una cosa, sigue siendo, ¿no? Porque es un escritor impecable desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista ideológico, y así sucesivamente, hay una cantidad digamos, de disfunciones, de incompetencias de la lengua, es una herramienta precaria la lengua. Nosotros nos entendemos más o menos, pero el lenguaje coloquial, el cara a cara, en el cual nosotros le estamos viendo qué es lo que hace el otro. Cuando nosotros le hablamos, está mirando para otro lado, por ejemplo. Eso no se registra y es de un valor semántico impresionante, ¿verdad? Cuando uno está interactuando y los contenidos van y vienen con determinado clima. Es sumamente interesante tener en cuenta eso. Y en Facebook, por ejemplo, pasa que nos olvidamos de esta precariedad y por ahí emitimos con total convicción de que es lo adecuado una pregunta y no queda claro si es una pregunta retórica, me parece, ¿no? O sea, esto es una pregunta por la forma de interrogación de la cadencia, pero en realidad no es una pregunta. Porque si uno dice, sí, a mí me parece, ¿no? Es una pregunta, pero no es una pregunta. Es una pregunta retórica puesta ahí para generar, no sé, un comentario en forma de interrogación. Pero hay personas, por ejemplo, que hablan, escriben, omiten los signos de interrogación. ¿Y eso quién lo entiende? Si una aseveración, hoy es lunes, es muy distinta, hoy es lunes, son cosas bien distintas. Y sin embargo hay personas que ponen hoy es lunes y no se sabe si están aseverando o preguntando. ¿Se dan cuenta qué diferencia hay entre preguntar y afirmar? Es más o menos la diferencia que hay entre preguntar y contestar. Si para uno no importan los signos de interrogación, entonces quiere decir que para esa persona es lo mismo preguntar que contestar. Y no son lo mismo, ¿no? Me parece. Otra cosa que generalmente ocurre es que cuando uno hace una pregunta en el foro por escrito, las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. La pregunta abierta es, bueno, ¿y? Eso es una pregunta enorme. ¿Qué respondes a una pregunta que diga, bueno, ¿y?
Después de ahí, podés contestar lo que quieras. Más abierta imposible. Bueno, pero decime exactamente, ¿qué edad tenés? Ah, bueno, es una pregunta cerrada. Ahí vas no, eso no te lo digo. O si no vas a decir, bueno, no sé, 70. Y ahí se cerró. ¿Qué edad tenés? Es una pregunta cerrada. Ahora, a veces uno viene en la conversación escrita, ¿no? Y hace una pregunta sobreentendiendo qué es lo que está preguntando, pero sin decirlo. No dice exactamente de qué está haciendo la pregunta. Sí, al texto que dio origen a su interés, al que comentó primero, al que comentó segundo, al tercero. No se sabe, o sea, le quita el contexto a la pregunta. Bueno, sí, de acuerdo, pero entonces ¿qué? ¿A qué te estás refiriendo de todas las participaciones que acá se estuvieron haciendo? No se sabe. Una pregunta sin contexto, por ejemplo, en el ambiente coloquial, uno está hablando varios así, y por ahí uno dice, bueno, pero entonces, bueno, entonces, ¿qué respecto a lo que dijo fulanita que acaba de decir, etcétera, etcétera? Si eso no se explicita, es imposible de entenderlo. Entonces a veces queda como que los demás desestiman una pregunta y es que simplemente la formularon de una manera que tiene carencias por los propios defectos de la herramienta que es el lenguaje. Entonces no es que los demás estén desatentos o lo que sea, simplemente que no entienden. Porque para poder compensar las carencias que tiene la herramienta, el lenguaje, hay que tomarse cierto trabajo. Para empezar hay que saber cuáles son las carencias, ¿no? Como por ejemplo la ausencia de transmitir la tonalidad. Y bueno, a veces se corrige con un signo de puntuación, un signo de exclamación, de interrogación, bueno, puntos suspensivos. Y bueno, puntos suspensivos. ¿No? Es algo así que queda 2 puntos. ¿Qué significa 2 puntos? Y 2 puntos significa que te estoy prometiendo que te voy a decir cierta cosa. ¿Qué es esto? Querido mío, 2 puntos. Si te digo así, porque te voy a decir algo, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, al hacer uso de esta plataforma, Facebook, ¿no? Como principal fuente de interacción, inclusive hasta con los hijos, ¿por qué no? Los cónyuges, etcétera, etcétera. Capaz que podría ser interesante tener en cuenta que estamos así prácticamente tratando de arreglar un transbordador interespacial con un martillo, con una pinza. Es muy poco, es muy poco. Entonces hay que hacerle una cantidad de complementos para que funcione como lo que uno pretendió hacer, usarlo como herramienta de comunicación. Pero es tan pobrecito él, la herramienta, ella, que bueno, hay que tomar una cantidad de recaudos para tratar de compensarla. O sea, es más difícil trabajar con una herramienta precaria que con una herramienta súper sofisticada. Claro que primero hay que aprender cómo trabajar con la herramienta tan sofisticada. Esto es martillo, la pinza, bueno, así. Y bueno, no, pero la pinza lo que pasa es que hace una cantidad de cosas que no son suficientes para el objetivo. Yo quiero comunicarme con todo el mundo y que nos entendamos bien. Bueno, pero me da que vas a tener que agregar una cantidad de cosas a esa pinza porque con ella sola no llegas casi a ningún lado.